Bueno, pues antes que nada, bienvenidos a todos ustedes a esta masterclass que imparten especialistas en cada uno de los temas que se van eligiendo, investigadores en estas temáticas que publican de manera constante y tienen una trayectoria muy amplia desde maestría, doctorado, postdoctorado. Pues es casi su modo de vida, por así decirlo. Doctor Lenin, no se diga, pues trae una trayectoria, en este campo del estudio de proteínas, de reconocimiento a proteína, proteína, ligando proteína. Y nos va a platicar de un tema muy, muy interesante que es toda la información que tiene que ver con las estructuras en tercera dimensión, que son medulares para los trabajos in silico computacionales. El doctor Lenin, este, pues tiene pregrado, o digo, tiene licenciatura químico farmacéutico, tiene posgrado en la universidad pues más grande de México y también en Estados Unidos. Ha hecho estancias y si no me equivoco en Europa, doctor. En Europa nada más de visita un verano. Sí, Sí, pues sí, cuenta. ha estado de estancias, en otros laboratorios de alto prestigio internacional y bueno, pues el doctor tiene muchas publicaciones en estas temáticas de estructura de proteínas, por mencionar, digamos, algunas, pero realmente él en este campo tiene una trayectoria muy amplia, es SNI nivel 2 y bueno, pues yo creo que me he quedado corto al mencionar de manera muy abreviada tu trayectoria y te agradecemos mucho la oportunidad y que nos has dado de estar aquí con todos los jóvenes que pues los invitamos en cada ocasión a estar en estas sesiones y aprender de la mano de expertos como tú en este caso, doctor Lenin. Nuevamente te damos las gracias y pues te dejamos el micrófono, la pantalla y bueno, pues ahí estamos, pendientes cualquier cosa que seguimos y adelante. Nuevamente muchas gracias y ahí seguimos, ya te cedo el micrófono porque he hablado y sigo hablando mucho. No, está Adelante. muy bien. Muchas gracias. Gracias. Uno nunca puede quejarse de una introducción, sobre todo porque hay unas cosas muy tangibles, ¿no? Las mencionaste, los grados, las publicaciones, pero hay cosas de estos entrenamientos que son, pues, en cierta medida intangibles, ¿no? Aunque he publicado poco de cristalografía de proteínas, pues trabajé mucho haciendo eso para entenderlo y para aplicar de microscopía electrónica. También tengo pocas publicaciones, pero mucha labor detrás para entenderla y aplicarla. Y eso es algo que se destila en pláticas como esta, ¿no? Que tiene el título de, yo lo llamo bioquímica computacional o cómo entender todo lo que nos dice una estructura de PDB. Y ahí entre paréntesis MMSTIF. Y tiene este título muy largo porque, y a lo mejor también incluso algo erróneo, no debía haber dicho una estructura, de haber dicho muchas estructuras, porque hay muchas cosas detrás. Y lo que voy a tratar de cubrir de una manera general son dos grandes tópicos. ¿Qué es un PDB o el MMC? Y a través del Protein Data Bank, y específicamente la versión europea, cómo visualizar y obtener información de una proteína y sus ligandos. Sí me voy a sesgar mucho a las proteínas, tanto porque me gustan, me fascinan, pero además, por la manera que está organizada el Protein Data Bank, también tiene menos herramientas del mismo estilo o de la misma capacidad que las de proteínas, pero no en todos los casos. Vamos a ver eso como. Entonces, para la primera parte, ¿qué es un PDB? Pues un PDB, aunque aquí dice que el Protein Data Bank nació en 1973, creo que eso se refiere a que se crea la idea del Data Bank y tal vez se propone tal banco de datos. Es hasta el 76, perdón, que se deposita la primera proteína. Seguramente en sus clases de bioquímica han oído de Peruch y toda la gente que estuvo trabajando con la mioglobina y con la hemoglobina para definir su estructura con rayos X. Pues se depositó
es la primera proteína, o son las primeras proteínas depositadas en el Protein Data Bank en 1970. Entonces, un PDB, ¿qué tiene? Pues lo más visible, ya sea a través de un visualizador, PyMol, Quimera, incluso Rasmol, son las coordenadas X, Y, Z de los átomos de una proteína. La ocupancia y el factor B. Y aunque en esta presentación no lo puse, si algún día tienen curiosidad, hay libros muy buenos donde se explica qué son estos parámetros, porque son, en términos muy generales, un ajuste a las densidades electrónicas que se tienen del experimento de difracción de rayos X. Y específicamente la ocupancia y el factor B son como los coeficientes en una ecuación, se ajustan dependiendo de la certidumbre de las coordenadas X. Pero eso es invisible ya en el PDB. En el PDB aparecen como números sin errores estándar, así como está. Menos visible, en los PDBs hay información de la secuencia, de las mutaciones en la secuencia silvestre, los autores y las publicaciones. Y también cosas como la resolución, el factor R, las condiciones de cristalización y las condiciones de difracción. Por ejemplo, no es perfecta la base de datos, hay PDBs que dicen fue en un buffer de EPES con fosfato y cloruro de magnesio. pH 7.6, pH 4 y sé que se difractó en qué difractómetro, cuánta rotación, si se estaba, ¿cómo se dice? Pues si se mantuvo, se trató de mantener la temperatura del nitrógeno líquido. Y esto que pongo en mayúsculas es algo que yo no lo había pensado y no fue hasta que leyendo un poco del programa MOPAC, de mecánica cuántica semiempírica, el autor lo dice muy claramente. La cristalografía es muy buena para la estructura, pero es muy mala para la química. De tal manera, pues retroactivamente ya pensé, en efecto, el PDB no contiene información en los enlaces, ni las cargas, ni los radios atómicos, nada de información. Y el PDB original ahora tiene un formato obsoleto, fue creado para leerse en porta. Recuerden, esto tiene 50 y tantos años, ¿no? El lenguaje de programación científico era. eh, y esto es más o menos como se ve un PDB. Aquí lo recorté mucho, ¿no? Este es de una estructura cuyo nombre, no, estaba tratando de ocultar mis controles flotantes. Ahí. Esta es la estructura 1CI1 que se determinó en el laboratorio del doctor Gómez Puyú, justamente en la época en la que yo empezaba a interesarme en la ATP sintasa, pero el doctor hacía ya desde ese entonces diseño de fármacos a través de cristalografía de proteína. Y vean, contiene el título que describe qué proteína está aquí, la fecha en la que se depositó, el código tres letras que se le asignó, el título del artículo, los autores, la cita, todas las referencias, algunas condiciones de la cristalización, a pH 5, a temperatura ambiente, aproximadamente, y estadística de la difracción. Esta al usuario común y corriente, pues es difícil leerla, pero déjenme decirles que un completeness ideal está arriba del 90% y sigmas buenos, probablemente en muchas estructuras actuales se alcancen, deben estar arriba de 10. Es decir, cuánta señal, cuánta intensidad de señal hay por arriba del ruido. Estas no son estadísticas malas, pero atraigo su atención a ellas porque esto refleja mucho mejor la calidad de un cristal que la resolución de la estructura. Después, aquí vemos también la resolución, digamos, durante los ajustes de 2.2 Armstrong a 2.1 Armstrong, el completeness, que depende, es súper difícil de explicar, esta no es una clase de cristalografía, pero que digamos que aunque haya difracciones con un completeness mayor, las que se toman en cuenta esta resolución es un porcentaje más bajo. La redundancia también de 3 es buena y I sobre I sigma en la zona de esta resolución, pues no es fabulosa, pero es razonable. Estos números, si fuéramos cristalógrafos, esos son los números que dicen bien a bien cuál es la calidad del cristal, no de la estructura. La estructura todavía pasa un proceso muy largo para pasar de las difracciones. Aquí dejé justamente una de las notas que traen, los ligandos. En este caso, la idea es usar este proceso de sopeado,
donde un cristal de una proteína se transfiere a una solución que contiene el buffer de la cristalización, y en este caso hexano. Y la idea es que el hexano va a encontrar sitios de unión semejantes a los que encontraría un fármaco, y de esa manera identificar a los lugares a donde se debería dirigir. Y finalmente aquí tenemos las primeras coordenadas de una lisina, el nitrógeno del esqueleto principal, el carbono alfa y el carbono que va al enlace peptídico, coordenadas X, Y, Z, la ocupancia y el factor B. Por ejemplo, aquí la ocupancia viene de uno. Esa ocupancia va a cambiar cuando haya en algunos residuos o en algunos átomos más de una probabilidad de posición. Y eso usualmente solo se puede modelar, solo se puede, pues sí, la palabra correcta es modelar, cuando se tiene mucho completeness, muchas difracciones, muchas señales. Es inusual que cualquier cristal tenga muchas ocupancias. De hecho, creo que eso es algo que deberían saber más personas, porque justamente en estructuras que tienen dobles ocupancias, muchos programas de docking, si uno no les dice, ahí hay más de una ocupancia, quédate con la más alta o esta en particular, los programas no entienden o a veces hacen algo automatizado y nosotros podemos estar perdiendo. Bueno, ¿qué es un MMC? El nombre viene de macromolecule. Y CIF es un formato de información química. El CIF en sí era un formato que se utilizaba, o que se utiliza todavía, cuando se resuelve por difracción y en rayos X, moléculas orgánicas, moléculas pequeñas. Y el MM se le agrega cuando se habla de macroproteínas, DNA, cáridos, lipoproteínas, proteínas y proteínas secales. Y es un formato moderno, ¿no? Sigue el desarrollo, se introdujo en 1997, 20 años después que el PDB original. Incluye todo lo que el PDB, pero se puede extender fácilmente. El formato de PDB hecho en Fortran pues tenía limitaciones. De hecho, estaba estructurado en torno a las columnas, los espacios y algunos headers en particular. Y el MMC ya no tiene que hacer exactamente las mismas cosas y se puede procesar y preparar. Ahora contiene metadatos e información de métodos distintos de la difracción de electrones. Eso es algo que a lo mejor si no tienen mucha experiencia sería difícil de notar, pero pues no todo va a ser difracción de electrones y no va a encajar en esos campos. Si se hizo con resonancia magnética, si se hizo con criomicroscopía o difracción de electrones en vez de difracción de rayos X, y en este formato eso ya no es problema. Y además también puede contener versiones de sí misma, es decir, ha ocurrido que en el PDB, en la base de datos, o incluso algunos autores toman sus datos originales y usan software nuevo o ideas nuevas en el afinamiento de coordenadas para mejorar la calidad en función de los mismos datos. Y se puede volver a subir la estructura y esto se registra de manera pues, sistemática en los archivos. Eso no se hacía, no en el archivo. Sí. Aquí hago el comercial de Notepad++. Este es el editor de textos que yo uso en Windows cuando tengo que editar cosas del PDB o del trabajo bioinformático. Y aquí pueden ver cómo en esta estructura, la 1A95, tiene un formato completamente distinto al del PDB, pero va a contener la misma información. Tiene aquí, por ejemplo, la versión del diccionario de átomos. Aquí abajo habla de cuántas veces se ha mejorado esta estructura en diferentes modelos. Y bueno, como está más extendido, también es más difícil llegar a la parte de las coordenadas, pero créanme, es un formato que vale la pena. Más difícil de leer para el humano que el de Fortran, pero no es imposible de leer. Y de todas maneras, están los visualizadores modernos, por lo menos Quimera X, no tiene ninguna dificultad en abrir esto. Pero en cierta manera, esta presentación nos va a llevar un poco a cómo visualizar estas cosas, tanto los datos como las estructuras, sin tener que recurrir a un programa en particular. Y espero, en ese sentido, dejarlos con una muy buena impresión de la base de datos PDB. Estas eran las estructuras resueltas a finales de los 70. Mioglobina, la hemoglobina de Lamprea, robedoxina, citocromo B5, inhibidor de tripsina, y la más complicada, la lactato.
Hoy, bueno, 11 ayer, justamente ayer hice estas dos gráficas. A la izquierda, el número total de estructuras acumuladas desde el 76 hasta el 2026, que son 30 años, más o menos, porque no sé en qué mes de 1976 se depositó la primera estructura. Estamos cerca del cuarto de millón de estructuras, y esto incluye todo, rayos X, el mar, microscopía electrónica. Bueno, microscopía electrónica de las que se haya hecho un PDB, porque hay microscopía electrónica que se queda en densidad por la resolución. Y anualmente, pues como pueden ver, 2023 está empezando y desafortunadamente por la escala no es claro, pero recuerdo que llevamos ya 2000 fracciones, estructuras resueltas simplemente, bueno, reportadas este año. Es una base de datos, perdón, sí lo apunté aquí, 2044 en lo que va del año al día de ayer. Estoy seguro que si hoy entramos ese número ya cambió decenas de unidades. Entonces, claro, por esto AlphaFold, Boltz, ESMFold, todos esos programas que utilizan inteligencia artificial han avanzado tan precipitosamente. Hay muchísima información. Entonces, PDB, NCIF, nada, y dónde estamos en cantidad de información. Ahora vamos a ver al PDB de Europa. Eh, a mí me gusta este PDB Bank de Europa porque tiene una serie de herramientas que me gusta cómo funcionan. En sí contiene la misma información que el RCSB, que creo que es el más popular, pero diferente presentación, y lo mismo con el PDB de Japón. El PDB de Japón a mí se me hace el menos organizado, pero de nuevo, todas maneras tiene la misma. Y aquí en su buscador, por ejemplo, siguiendo con la proteína 1CI1, uno la puede buscar y como pueden ver, pueden buscar con nombre o con nombre de gen, y eso es fabuloso. Uno fácil llega a esta ventana. Y espero que la puedan ver muy bien. Viene el código de PDB, la resolución, el método, y esto es cómo citar específicamente las. Abajo, muy bien organizadito, viene un summary, la calidad del modelo, los complejos involucrados aquí, las macromoléculas, los ligandos y el ambiente, dominios, anotaciones de inteligencia artificial que todavía no he visto muchas, y las citas, ¿no? A, a ojos de acta vemos muchísima información, las referencias, como habíamos visto incluso en los archivos, y un resumen de la calidad del modelo y el ajuste del modelo. Es bueno el ajuste, aunque la geometría no es muy buena. Y recuerden, cuando un cristal se transforma en una estructura, con las tecnologías que se usen, se trata de encontrar el mejor ajuste a los datos, aunque el modelo químicamente, por, vaya, con métodos muy sofisticados de utilización de energía de mecánica molecular o mecánica cuántica, no va a ser perfecto, va a necesitar de serlo, pero se va a ajustar bien al modelo. Ese es el objetivo de. Y aquí, aunque no lo traje animado, esta ventanita que ven aquí se puede volver pantalla completa y uno puede interactuar en el PDB de Europa con la. Y si da tiempo, quiero cubrir pruebas diapositivas, les puedo poner un ejemplo de cómo uno puede interactuar sin haber bajado. En la calidad del modelo tenemos un poco más de detalle. Aquí vienen los R de trabajo y R free, que esto es un intervalo razonable. La diferencia entre estos dos debe de andar entre 0.06 y en general estos R words no pueden ser bajos, y esto es una limitante técnica de la proteína, y el free no debe estar arriba de punto. Hay estructuras de baja resolución que se depositan en estadísticas altas, pero bueno, siempre las toma un granito. Acá viene en más detalle una evaluación de los choques de las proteínas, de Ramachandran. Y el PDB Redo, que es también una historia muy buena. El PDB Redo es un sitio, ahora es un sitio, que de manera automática toma la información primaria depositada en el PDB y la reprocesa con unos scripts que quitan de la ecuación cómo hizo cada individuo el afinamiento de la estructura, con la intención de ver si lo puede mejorar y cuando lo mejora, pues reportarlo para que uno pueda decidir usar el modelo que está
eh, base de datos del PDB. Y en esta imagen, que también es interactiva, aunque aquí no está animada, muestra dónde están los residuos que son, pues, como los datos raros, ¿no? Entonces uno puede revisar interactivamente dónde hay cosas inusuales. Y ojo, no significa que estén mal, significa que son raras, que están en geometrías que no son usuales. Y estas geometrías inusuales a veces son normales en los sitios catalíticos o en regiones que tienen conformaciones distintas de alfa, beta, secundaria, como vueltas y en lugares donde hay proteínas que no están, que están en sí, sino en trans. No son errores, son cosas. Acá tenemos los complejos. Si hubiera más de un polipéptido, aquí nos lo indicaría, pero además nos dice que hay otras estructuras comparables a esta, probablemente de la misma proteína, donde que podemos de una vez. Si este es el ejemplo de tomar esta ventana de proteína y hacer la ventana completa. Como ven, en la versión de cuadro no nos da muchas herramientas, pero cuando uno lo hace pantalla completa, incluso vemos la secuencia. Podríamos seleccionar los residuos para señalarlos con color y acercarnos a ellos. Y podemos modificar incluso cómo está representado, si hay superficies, si hay esferas en vez de solo la estructura secundaria, si queremos aumentar el ligando, las moléculas de agua. Vaya, aquí a ojo uno puede darse cuenta dónde están los ligandos y cuáles son las moléculas de agua. Usualmente los iones no se distinguían, se distinguen por el color, pero a esta escala sería difícil de verlos. Si pusiéramos los iones en space field, pues ahora sí, los radios atómicos del sodio, del potasio serían muy claramente distintos del agua. Claro, también con un granito bastante. Aquí, por ejemplo, oculté la proteína, ¿no? Y solo vemos las moléculas de agua y los ligandos. En la sección de macromoléculas vemos ahora cosas pertinentes a la composición de las macromoléculas. Cuántos residuos están representados en la estructura y cuántos, de acuerdo a esta entrada para esta proteína en el UniProt, cuántos de estos residuos en la estructura, están cubriendo a la secuencia conocida. Entonces, esta proteína pequeña, de los 50 aminoácidos, residuos en realidad, es el 100% de la estructura, de la secuencia. Y acá abajo también vienen en los colores de los flyers, en caso de que quieran ver. Esta sección, si bien se conecta a otros lugares, por ejemplo, los code terms y ¿no? Los números de encima, creo que el más interesante siempre es el del Uniprot. Si no conocen el Uniprot, algún día que tengan tiempo, explórenlo a través del PDB, vayan a lugar y vean cómo tiene otra riqueza de información, no estructural, sino celular, de bioquímica. Entonces, esto es dentro de la misma sección de macromolécula. Viene incluso notas sobre la estructura secundaria, cuáles son los residuos del sitio de unión, cuáles son los residuos que hacen que esta proteína forme un dímero. Y acá abajo está estos esquemas de la estructura secundaria y los dominios dentro de cada polipéptido. Estos son unos esquemas muy interesantes. Antes eran muchísimo más socorridos en la literatura de estructura, y estoy seguro que les pueden encontrar mucha utilidad si empiezan a entender. Este, por ejemplo, no es perfecto, pero se ve el patrón de alfa-beta, que es el que forma la estructura terciaria de estos barriles. Entonces, los barriles alfa-beta. Y aquí lo vemos, alfa-beta, alfa-beta. No es perfecto, pero está ese. Aquí, por ejemplo, señalé unos residuos. Bueno, aquí lo marca como el enlace entre tirosina 102 y tirosina 103. Acá vean que lo ponió de naranja y estos están cerca de el hexano. Esa fue la molécula orgánica con la que se construyó este cristal. Y esto le di clic y automáticamente el sitio se enfocó en la región y la puso en color para que yo la pudiera apreciar el navegador, ¿no? Aquí creo que estas fotos de Chrome, pero nunca me ha fallado ningún navegador.
Aquí ya me pasé a la sección de ligandos y ambientes, y esta a mí se me hace fascinante. No, cuando empecé a usarla no estaba esperando esto. Lo que nos describe es la química, qué átomos del hexano están en contacto con qué átomos de la proteína, en qué tipo de interacción y las sustancias. Y aquí en el recuadro, ahora lo que nos está mostrando no solo es la proteína en líneas discontinuas, los contactos, sino además la densidad electrónica. Ya cuando uno sí está súper clavado en las estructuras, pues uno puede ponerse a ver si la densidad electrónica corresponde a lo que los autores pusieron en el modelo. Aquí, por ejemplo, pues como no está interactivo es medio difícil, pero de manera muy breve, esta densidad, la 2FO, bueno, dos veces las fases observadas menos las fases calculadas, que es como se evalúa el pi, el modelo a la difracción de electrones, en 1.5 es inequívoco, que si hay densidad, como esta molécula de agua, ahí hay una, y se tiene que poner en el modelo. A 2, si esto se cambiara a 2, la densidad se vuelve un poco más generosa y es normal que ahí es donde se afinan las proteínas, pero siempre cambiando la densidad a 1.5 para asegurarse que no es ruido. Y eso uno lo puede hacer aquí de manera interactiva para ver. Está construido el ligando como debe ser. Y aquí desafortunadamente no escogí ese ejemplo, pero lo podríamos ver si nos da tiempo. En el caso de los cristales de la propiedad de SARS-CoV-2, ahí hay cristalizados inhibidores covalentes. Entonces, debe haber densidad electrónica de estos modelos para ese enlace entre el ligando y la clínica y se debería poder traducir a esas densidades 1.5. También nos da un mapa como esto, me parece que el Discovery Studio hace cosas por el estilo, no sé si Moe y algunos otros programas, pero aquí en tu navegador gratis, el mapa de cómo están los contactos de los átomos en este cristal con este hexano. Y aquí creo que no se puede apreciar muy bien. Ah, sí, exacto. Esto es un menú. Entonces uno puede escoger cuál de los tres hexanos cristalizados voy a visualizar aquí en esta interfaz tridimensional o en este mapa. Pues vean cómo hemos ido, podríamos haber empezado sin saber nada de esta proteína y empezar a aprender cosas de ella. Aquí podemos ver, es un dímero, es un homodímer, aquí incluso lo dice, de la triosa fosfato isomerasa de gliposoma de Trypanosoma cruzi, que fue cristalizada con eh, tres hexanos, ¿no? Tres, con muchas moléculas de agua, no tiene sustrato, producto en sitio catalítico o inhibidor. Los contactos que hace el hexano con la proteína en general son residuos hidrofóbicos, aunque hay algunas moléculas de agua. Y así hemos aprendido muchísimo sin descargar absolutamente nada. En los dominios podemos ver cómo se clasifican estos dominios y trae la clasificación de K que corresponde por aldolasa a clasificaciones de enzimas, ¿no? Si esto no fuera una enzima, una proteína de unión, por ejemplo, un receptor nuclear, aquí reflejaría eso y podríamos de esta manera encontrar moléculas, macromoléculas de la misma clasificación y compararlas. Si no lo saben, cuento yo, el dominio de beta, alfa beta luz y en los barriles PIN, los barriles alfa beta, están en muchas enzimas, en la piruvatina, la tirosa por mencionar dos. Hay muchas más. Aquí, por ejemplo, justamente está una triosa fosfatoisomerasa. Está difícil de ver, pero aquí este es el dominio. También colaboro con amigos que trabajan con amigas que trabajan con la piratocinasa, llámenla C. Esta piratocinasa es un tetrámero y el barril alfa beta está haciendo parte de la sustancia. Vean, a pesar de ser una estructura más complicada, el navegador la va a manejar bastante bien. Creo que lo más lento sería que sí, en efecto lo descargan, ¿no? Esto lo hace local, pero a través de... Finalmente, las referencias. No hay nunca mejor lugar para aprender qué se hizo en una estructura que las referencias, ¿no? Y aquí está. Ya no me acordaba que este era un perfil. Muy buen trabajo.
Acá abajo pueden ver incluso artículos que citan esta estructura. Solo dejé uno, pero hay bastantes más. Y bueno, esto es el PDB de Europa, pero es viendo una estructura. Como dije al principio, tal vez debiera haber llamado esto muchas estructuras, porque uno puede usar justamente el código de UniProt para ver todas las proteínas en la base de datos, en el banco de datos, que corresponden a esa entrada de UniProt. Aquí, por ejemplo, buscando este código de UniProt de la triosa fosfato cruzi, sale una triosa fosfato cruzi, que es la 4-HHPP. También de 250 residuos, cubriendo el 100% de la secuencia, como lo ejemplifica aquí. Sin embargo, no es la única, y eso, pues, si uno no lo sabe, están viendo cómo se lo podemos preguntar a la base de datos. Fíjense, yo no lo había visto de esa manera, pero para esta estructura, para esta secuencia de esta fosfato isomerasa, hay 7 estructuras. En este set de 7 estructuras hay 6 ligandos distintos, al menos 2 interacciones. Desde luego hay anotaciones, similaridad y 24 publicaciones asociadas a estas 7. Se pueden descargar solo las estructuras, o más bien se pueden descargar las estructuras desde aquí, las estructuras de los ligandos o las interacciones en esto. Esto yo cuando me di cuenta, me pareció fabuloso, me pareció increíble, me empecé a dar cuenta que la base de datos del PDB en realidad es muy, muy redundante. Aquí hay 7 para esta proteína, pero hay, por ejemplo, el receptor de estrógeno alfa, hay más de 400. Vaya, hasta un ejemplo más cercano, la proteasa de SARS-CoV-2, puedo estar equivocado, pero deben ser más de 1500. Una riqueza de información, pero de menos proteínas, ¿no? Aunque haya un cuarto de millón, no todas son proteínas únicas. Cuando uno está viendo múltiples estructuras, esto es lo que aparece. Tenemos una lista de la proteína donde se indica que tiene un ligando y su resolución. Código de proteína que tiene ligando, proteína que no tiene ligando y su resolución. Y cuánto de la estructura cubre la secuencia. Aquí esta barra azul enorme quiere decir que está prácticamente toda la secuencia. En el caso de la 3Q37, están fragmentos de secuencia representados. Si nos fuéramos a proteínas más pues complicadas, interesantes, en los canales iónicos, receptores de membrana, esos vamos a ver que a veces hay solo pequeños fragmentos, cuando la gran mayoría de las secuencias no tienen estructura. Les recuerdo, aquí todas estas son estructuras determinadas experimentalmente. En general, en este tipo de bases, en este tipo de análisis, no entran modelos de AlphaFold o algún otro modelo que no tenga pues, datos primarios. Los ligandos, esta es también otra fabulosa. Aquí están este BTS, que es un fármaco, de hecho, una guía de fármacos que un estudiante, Alfredo Telles, ah, lamento no recordarme su último apellido, él es ahora investigador en Durango, y él sintetizó esta molécula y cristalizó una teoría fosfato con esta molécula. Y por eso aquí aparece BTS encontrado en un PDB. Solo una persona lo ha cristalizado. Por el contrario, el sulfato, eh, que es usualmente coprecipitante para la cristalización, está en 3 de las proteínas de estas 7 que encontramos en la base de datos. Un PDB tiene hexanos, que es la que habíamos visto. Uno tiene polietilenglicol. Este PGE es una variación del polietilenglicol más grande y ligero. Y podríamos ver aquí abajo los sitios de cada una de estas moléculas. Eh, Excepto, bueno, de hecho, ni siquiera la guía de fármaco. La guía de fármaco, en efecto, se pega en una región cercana a donde están los hexanos, como se esperaba. Y los cocristalizadores están en otros lados. No, no recuerdo que se metan al sitio catalítico, pero lo podríamos ver uno por uno. Si quisieran, pues ya se pueden enfrentar. Y finalmente las publicaciones. Aquí uno puede filtrar incluso publicaciones, se pueden descargar las publicaciones primarias como Comma Sequential Values para Excel o en BibTeX, si usan LaTeX si quieren citar, rapidísimo.
PDB Related Reviews, es decir, citas de los artículos o de las estructuras y publicaciones asociadas. Ay, creo que voy a estornudar. Perdón. Bueno, si me fui un poquito rápido, es para si hay preguntas y incluso en lo que se preparan, puedo abrir aquí en mi computadora el Pro, perdón, el PDB de Europa y mostrarles y mostrarles esto de manera interactiva, de manera más hermosa posible. De hecho, a continuar digamos, el ejercicio de la presentación. Aquí, algo que no me acostumbro, estoy muy desesperado, cuando uno le da el código, lo autocompleta y te manda directamente a la herramienta. Entonces aquí ya llegué a 1C1 y 1C y 1. Le puedo dar clic a que cargue la estructura final, irme a full screen e interactuar. Acercarme, verlo. Básicamente, cualquier pregunta que pudiera hacer en un programa, hacerla desde aquí. Ahora, lo que quisiera hacer, después de que aprendí cosas de esta proteína y que puede estar asociada a otras estructuras con su código del UniProt, darle clic a ese código. Este me mandó a la página del UniProt, pero eso no es lo que quiero. Entonces, lo que voy a hacer es copiar. De hecho, lo voy a poner acá arriba. P5227 0. Vean, me manda a un lugar con cierta estructura. Y aquí estoy interesado en los ligandos, puedo dar clic a esa región, irme al BTS y soy primerizo, acabo de descubrir que existe esta estructura con esta guía de fármaco, le doy clic aquí. Ah, sí, estoy saltando de ventanas, pero todo por guía. Acá escojo el BTS, le pido que cargue la ventana y sin más, ya estoy aquí con la densidad electrónica viendo cómo fue definido este ligando. Aquí, por la calidad del cristal, están bien definidos los átomos de estos anillos a 1.5 de velocidad. Lo voy a cambiar a 2. Vamos a hacer un poquito más. Este slide está bien, bueno, de lo que yo esperaba. Aquí lo pueden ver, si hay densidad para los átomos de ligando. Y desde luego en los residuos adyacentes, por ejemplo, esta tirosina, de la densidad electrónica, esa nube, esta densidad, esta nube azul, sí lo cubre, incluso se alcanza a ver que está definido, ¿no? Como un objeto sólido, ¿no? Voy a bajar. Esta es una densidad buena, creíble, que no me estoy fijando en la calidad de la estructura por la resolución, sino por la calidad de la estructura. Los sulfatos y los sulfatos también son, como dirían en el argot de la cristalografía, escandalosos. Se deben ver muy bien y se debe porque tienen átomos pesados, como el azufre o el sulfato, y que no, y con estructuras claramente piramidales. Vamos a ver qué residuos dice en la estructura. Hay una tirosina, una molécula de agua, una feminina, otra molécula de agua y una arginina. Y vean, claramente está indicando aquí un enlace de tipo picatión, ¿no? El anillo aromático y una arginina positiva. No he probado, pero vamos a ver si la encontramos aquí arriba. Vamos a mostrar el uso de esta herramienta. Mm. Ah, aquí está. Acá abajo está la arginina. Si le doy clic a esta, se centra ahora la vista en esta arginina y puedo ver que si hay interacciones de picación, serían entre la carga y dada o deslocalizada este nitrógeno y estos anillos. Hermoso, ¿no? No sé si ya conocían todas estas herramientas. Yo las he conocido
un par de años, porque siguen evolucionando. Incluso por aquí pueden decir, pueden leer, hemos revisado